Queridos hermanos, hoy vuelve a salirnos al paso un texto de difícil lectura tal vez en nuestros días. Se trata de uno de esos textos apocalípticos del final del Evangelio según San Lucas. Está Jesús con sus discípulos allí en el templo y le están ponderando la grandeza del edificio, la belleza de la construcción, los exvotos. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos le piden un signo: ¿cómo y cuándo va a suceder esto? Cuando leemos estos textos en nuestros días, en los que a veces con tanta frecuencia escuchamos que el fin del mundo se acerca, que el calentamiento global provoca la ruina de nuestro planeta, que las catástrofes pueden arruinar la vida del hombre, podemos correr el peligro de confundir estos textos apocalípticos, que es una forma de hablar bíblica, con realidades o con apreciaciones catastróficas de cómo va a ser el final del mundo o de si realmente va a haber un final del mundo. En el texto que nos encontramos, con referencia al templo, las palabras de Jesús, hay que tener en cuenta un conjunto de ideas que nos ayudan a comprender por qué dijo Jesús estas cosas y en qué sentido las dijo. Bien, lo primero, hay que saber que el templo no era la primera vez que era destruido. Israel, y especialmente Judá, el reino de los judíos, tenía en Jerusalén y tenía en el templo que había construido el rey Salomón la garantía de que Dios estaba con ellos, Dios habitaba allí. A pesar de todo, en tiempos del profeta Jeremías, este templo fue destruido por Nabucodonosor. La causa de la destrucción en la predicación de Jeremías no es la ausencia o inexistencia de Dios, es el pecado de Israel que ha abandonado la alianza y que se ha apartado de Dios. Y por tanto, Dios, que no está circunscrito ni ligado a un lugar que los hombres hayan construido, decide abandonar ese lugar y, en definitiva, el templo es destruido. Esto ya había sucedido. El templo reconstruido 70 años después había sido profanado en varias ocasiones. 70, 80 años antes de Cristo se había construido por obra de Herodes un tercer templo, un grandísimo templo, un templo que superaba todas las expectativas del pasado. Los judíos creían, Israel creía, que allí en ese templo se iba a manifestar el Mesías y de allí iba a venir la salvación. Y Jesús entonces aparece como un aguafiestas, no va a quedar piedra sobre piedra. Es que de hecho aquel templo de Herodes fue destruido en el año 70 por los romanos, y la profecía, lo que Jesús dijo, lo que probablemente dijo y que probablemente le llevó a la cruz en las acusaciones de mucha gente: este templo va a ser destruido y yo lo reedificaré en 3 días, esto que Jesús ciertamente dijo llegó a cumplirse en el año 70. No quedó ni piedras en aquel sitio. Hoy queda solo un poco del muro de las lamentaciones. Posteriormente los musulmanes harían en la explanada del templo una mezquita. Los signos de los que nos habla Jesús son signos de la llegada del reino de Dios que nada tienen que ver con catástrofes, que nada tienen que ver con situaciones apocalípticas, guerras, terremotos, destrucciones del planeta que podemos creer o podemos escuchar en nuestros días. Porque Jesús lo que se refiere es la llegada del reino de Dios, del reinado de Dios, no tanto como una situación jurídico-político-social en la sociedad, sino como una sociedad en el interno de las personas. El texto dice así: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca, no vayáis detrás de ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra pueblo, contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. La llegada del reino de Dios se va a producir de una manera clara y definitiva. El Señor va a volver, lo estamos esperando.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El Señor vendrá. Y el Señor vendrá cuando el mundo se crea muy seguro y que puede prescindir de Dios, pero Dios no nos va a abandonar. Y Dios va a venir para hacer justicia y para que triunfe la verdad, la justicia, el amor y la paz. Dios va a volver, Dios va a hacer pleno en cada uno de nosotros su reino, su reinado. Eso que ya ha sucedido en Cristo en la cruz se va a hacer pleno en cada uno de nosotros. Esta es la promesa que Dios nos ha hecho. Por eso hoy es muy importante esta palabra de Jesús. No tengáis miedo, confiad en mí. Yo volveré a estar con vosotros y os llevaré para que estéis conmigo en Dios. Esto es lo fundamental de lo que nos espera. Que el Señor nos conceda, pues, esperarlo con alegría, con paz, con serenidad, con confianza y con amor. Y que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.